Bienvenidos a Upfront Legal, el podcast de Upwise, en donde vamos a hablar sobre tendencias del sector legal, marketing jurídico, desarrollo de negocios para abogados y en general tips, recomendaciones, ideas que venimos recopilando a lo largo de los años sobre cómo posicionar, dar visibilidad y dar exposure a abogados y a firmas de abogados en Latinoamérica. Upwise es una empresa de consultoría que se dedica justamente a eso, a asesorar a abogados y a firmas de abogados de todos los tamaños en la región latinoamericana, y estamos hoy acompañándolos en este podcast Carolina Hansbach, consultora de Upwise, María Claudia Leguía, consultora de Upwise, y yo, Alejandra Rojas, socia fundadora de Upwise y consultora también de la organización. Queremos arrancar este podcast hablando sobre un tema que es extremadamente sensible y extremadamente controversial en nuestro sector, y es el tema de Chambers and Partners. Queremos hablar un poquito sobre la historia de este ranking, queremos hablar un poquito sobre cómo ha crecido tanto este negocio, porque a la final es un negocio y es una empresa en Latinoamérica, y queremos hablar un poquito desde otro punto de vista, más allá de hablar como siempre de la metodología, de los tips. Sabemos que ya hay un montón de contenido que habla sobre esto. Lo que queremos es abordar un poco en qué debemos invertir en Chambers and Partners y en qué no debemos invertir, porque como todo y como ya lo dijimos es un negocio, pues tiene productos que para nosotros valen un montón la pena y tienen productos que la verdad no recomendamos o que nos parece que no están diseñados para todas las firmas y para todos los perfiles de firma. Entonces, vamos a arrancar un poco con contarles por qué este negocio termina siendo este gran negocio y termina moviendo las masas, los egos, los corazones que mueve, y de ahí vamos a empezar a contar un poquito sobre los servicios, ¿no? Entonces, pues bienvenidos y esperamos que esto sea de muchísimo interés, y bienvenidos los comentarios y el debate. Bueno, entonces vamos a empezar un poco con el recorrido de la historia. Como sabemos, pues Chambers se ha fundado en Londres y con el tiempo pues ha ganado protagonismo y ha terminado influenciando bastante en la forma que se tiene pues de medir la excelencia legal básicamente en todo el planeta. Así que Ale nos va a contar un poquito de este recorrido de Chambers. Sí, bueno, Chambers se funda en 1990, es decir, tiene ya 35 años rondando, y se ha posicionado como el ranking más representativo, o posiblemente entre los dos, diríamos, más representativos a nivel global. Tenemos por un lado a Chambers y tenemos otro ranking súper representativo que es Legal 500, que pues no vamos a decir que no, pero también es un ranking supremamente importante. Y que representa muchísimo prestigio para las firmas. Pero Chambers tiene como esa reputación de ser el más difícil, es decir, tiene como ese feeling de que entrar es complicado. Los mismos de Chambers hacen saber en sus procesos que entrar es complicado, que realmente cuando vemos las analíticas y vemos las firmas nuevas, vemos que no tantas logran entrar año tras año. Entonces, pues de aquí se empieza a crear como este misticismo sobre Chambers y lo importante que es y lo prestigioso que es entrar, y por eso empieza a crecer de forma tan masiva y tan representativa en el mercado global. Y en Latinoamérica, pues por supuesto que también. Este ranking empieza no siendo un ranking, esto empieza siendo una editorial. Entonces se enlistaban cuáles eran las diferentes firmas de abogados por área de práctica y empiezan a sacar un ranking que empieza a tener muchísimo más impacto que la editorial. Entonces se empiezan a dar cuenta que el negocio era hacer rankings. Y cuando yo estaba haciendo la investigación sobre Chambers, la historia y un poquito como cosas interesantes que podríamos contar, encontré que había un artículo del Wall Street Journal que decía "The hottest field in law, ranking the lawyers", porque se ha vuelto un negocio absolutamente redondo en donde todo el mundo quiere estar, pero además de que quiere estar, quiere pagar los productos, y cuando no está, entonces les dan más ganas de entrar. Este negocio se ha vuelto extremadamente rentable, y de esto también se han dado cuenta los fondos. Esto empieza siendo un ranking que los que aplicamos a Chambers hace mucho tiempo y conocemos este ranking hace mucho tiempo, nos acordamos de los libros. ¿Ustedes se acuerdan de los libros que llegaban a las oficinas y que uno recibía un taco así de información? Una enciclopedia. Era una enciclopedia y llegaban los rankings y la gente, pues las firmas ponían sus libros en las oficinas, y las salas de juntas de las oficinas están llenas de libros de Chambers. Después lo compra en 2018 Inflection, que es como esta primera compra de un fondo de inversión a este ranking específico. Y con la compra de Inflection pasan un montón de cosas, y yo creo que todos a partir del 2018 empezamos a ver realmente como el cambio
sobre todo comercial, que tiene Chambers. Sí, una evolución. Porque, exacto, el ranking empieza a ser súper agresivo con vender. Que eso incluso entró un poquito en reversa en la industria, porque pues antes, si bien obviamente era un negocio, no era como tan abiertamente un negocio. Y de hecho, en la investigación que hicimos cuando vimos Chambers se declaraba antes de la compra por Inflection muchísimo más conservador frente a su marketing. Es decir, trataba de, obviamente, ser muy conservador frente a lo que vendía, no ser muy agresivo a la hora de venderlo, pero con Inflection eso cambia completamente. Y sus plataformas también, todo se vuelve más digital, empiezan a aparecer otros productos, secciones, página web mucho más moderna. Exacto, y de hecho es la política de Inflection. Entonces Inflection cuando llega y compra Chambers, lo que dice es como, esto deja de funcionar en papel, por un lado, los libros se me van y ya no volvimos a recibir nuestros libros. Ya, por otro lado, todo se vuelve digital, entonces vamos a invertir full en las plataformas digitales, en la página web, en los productos digitales que podemos ofrecer. Además, vamos a invertir en el equipo comercial, entonces pasan de tener un equipo comercial súper pequeño a tener un equipo comercial súper grande, porque abiertamente vamos a vender y abiertamente nos vamos a comer el mundo. Y que empezó a crecer además año tras año tras año, ¿no? O sea, era como que una cosa, o sea, una vorágine, digamos, de crecimiento, de que creo que tenían un equipo, por ahí me comentaba, sale de, no sé, 15 personas y luego al año siguiente 30 y al año subsiguiente 45 y, o sea, como que, Tal cual. Exacto, o sea, de hecho la curva fue, ellos arrancaron cuando se hizo la compra con aproximadamente 11 empleados full time y pasaron a 70 empleados full time en el área comercial. ¿En cuánto tiempo? ¿En un año? Creo que como en 5, ¿no? En 5 años. En 5 años pasaron a tener eso en cuanto al equipo comercial, sin contar a los investigadores y resto de equipo de soporte de tecnología, etcétera, que también empezó a crecer radicalmente. Y por último, cuando le hacen una entrevista a uno de las cabezas de Inflection, también le preguntan, ¿ustedes seguirían considerando que son un ranking? ¿Ustedes creen que el modelo de negocio que tienen es de ranking? Y el tipo se la pensó y dijo, no sé si el tipo de negocio que tenemos ahora es de ranking o el tipo de negocio que tenemos ahorita es de data. De análisis de datos. Mucha información. Tienen demasiada información. Ahorita vamos a ver un poquito cuando veamos los servicios, un poco ese giro en el modelo de negocio, pero el modelo de negocio ya no es solamente rankear. Yo creo que el rankear es tal vez una excusa para montar a los abogados en este barco, pero a la final el modelo de negocio es vender data, es vender información y por eso se tenían que digitalizar. No podían seguir vendiendo rankings a través de libros o enciclopedias gigantes. Claro, porque solo se quedaba en eso. Exacto. En cambio, con esto, o sea, a través de la digitalización han podido recopilar mucha más información, tenerla en una nube, digamos, o sea, poder almacenarla, que uno pueda acceder de forma mucho más fácil y además también ahora sale esto de que puedes ver los históricos, antes, o sea, tenías que coger un libro, buscar el otro, hacer todo ese trabajo de forma manual. Ponerle una pestañita a la página donde está tu firma. Sí. Exactamente, o sea, y si tú querías hacer un poco análisis, te tocaba hacerlo pues manualmente y eso es un poco lo que ellos también se dieron cuenta y han sacado un montón de productos, ¿no? O sea, de servicios que obviamente te los venden, te cobran por ellos, pero nada, o sea, ahora el trabajo lo hacen ellos, te lo dan un poco mucho más masticado y con acceso a 10 años atrás, claro. 15 años atrás. Y te lo cobran. Porque, por supuesto. Claro, te ahorras un poco de tiempo. Te ahorras tiempo en el research, pero bueno, tienes que invertir un poquito, ¿no? Pagarle. Después de que lo compra Inflection y vemos que ya se vuelve una empresa tecnológica con una gestión comercial súper agresiva, que se centra en datos como modelo de negocio principal, ahora viene la segunda compra por el otro fondo. Abris Partners, que ya es un fondo norteamericano, lo compra y lo compra por 400 millones de libras. Wow. Que si vemos en artículos que lo que se hizo al principio con la compra de Inflection fue una compra de más o menos 70 a 80 millones de libras y la compra después por el segundo fondo es de 400 millones de libras, pues el retorno es monumental porque obviamente el trabajo que hizo Inflection en esos 2 años, en esos 5 años, con Chambers fue darle el giro completamente al negocio para que costara lo que cuesta y por lo que les pagaron.
Y de todas formas, Inflection se queda con una participación minoritaria de Chambers, es decir, ellos no votan del todo ese negocio y no dejan del todo ese negocio que solo tiene proyección de crecimiento. Entonces, lo compra Harris, crece y tenemos ahorita una empresa que está creciendo 20% anual o más, porque de los últimos reportes era 20%, pero puede que esté creciendo muchísimo más, con cientos de miles de firmas que ahorita vamos a mirar que pagan perfil todos los años y que pagan perfiles que todos sabemos pues que no son poca cosa. Entonces, ¿y en qué momento creen que toma tanto protagonismo en la TAM, ¿no? Una firma o este directorio legal pues europeo pasó ahora a ser demasiado importante en todos estos países. Es bien interesante, Caro, porque, o sea, como justo decía Ale, Chambers tiene una evolución, ¿no? Y entonces empezó en el 90, tal cual, y durante mucho tiempo, durante muchos años, se mantuvo en un mismo formato de negocio, ¿no? Y recién llega a Latinoamérica en el año 2009. O sea, le tomó un montón de tiempo, 29 años, casi 30, aterrizar en este mercado, ¿no? Que le resultara atractivo por un lado y, bueno, un poco que además entró no de frente con todos los países de la región, entró, me parece que con Argentina, Chile, Perú, Colombia y pues obviamente México y Brasil, que son mercados enormes, ¿no? En la región. Entonces arranca con estos países al principio y vemos que de 2009 a la fecha, o sea, en relativamente pocos años, ha crecido, o sea, exponencialmente. Ahora cubre todo Sudamérica, Centroamérica, Caribe, o sea, es una cosa de locos, ¿no? Y uno se pone a reflexionar por qué pasó eso, o sea, por qué llegó a tener este éxito, este auge tan rápido en la TAM cuando en Europa, ¿no? Y en las otras regiones pues le tomó, como te digo, mucho más tiempo. Yo creo que el éxito de Chambers está relacionado a varios factores. En primer lugar, en esos años el mercado no era tan abierto, digamos, y tener este sello de calidad, ¿no? Era un tema de estatus, de prestigio, y que te daba como una suerte de pasaporte, digamos, para poder conseguir clientes de fuera. Claro. ¿No? O sea, muchas firmas estaban en este proceso recién de consolidarse en el mercado. De hecho, también más o menos desde esos años a la fecha, el mercado legal en la región ha crecido y ha evolucionado mucho también, ¿no? Y cada vez es más común que las firmas tengan contacto y tengan clientes con firmas internacionales y clientes de fuera. Entonces, esto era una vía, un pase rápido, digamos, a poder conseguir eso. Entonces, creo que eso explica un poco este fenómeno de que Chambers empieza a crecer tan rápido en la TAM. Y tiene también mucho que ver como con la naturaleza de cómo funcionan los negocios en Latinoamérica. Porque lo que pasa, y sobre todo en esa época en Latinoamérica, como que todavía había muchos países, pues yo que soy colombiana me acuerdo de Colombia y hace muy poco pues todavía no había tanta apertura económica internacional. Entonces, normalmente Colombia, Perú, Chile, Ecuador, pues no eran países que votaran oportunidades de trabajo a firmas de afuera, sino que más bien recibían o necesitaban recibir oportunidades de trabajo de afuera para incorporar sociedades, para hacer transacciones, para tener arbitraje internacional. O sea, a la final necesitaban que firmas de afuera, de Estados Unidos, de Europa, de España, de lo que fuera, les trajeran trabajo. Confiaran en ellas. Entonces, Chambers se vuelve como una herramienta para tener ese sello de calidad. Antes otro ranking que existía y que muchas firmas lo utilizaban era Martindale. No sé si se acuerdan de Martindale, que era aún más de antaño. Pero Chambers empieza a coger muchísima más fuerza, se empieza a volver otra vez como este club mega contra exclusivo en donde entrar es súper complicado y este es un reto que a los abogados les encanta. Les encanta. Entonces, pues definitivamente se vuelve pues lo que se vuelve en Latinoamérica por esos factores. Además, con el tiempo y en estos años ha dado paso también a que otros directorios legales ingresen también a la región. Hoy por hoy tenemos muchísimos a los que constantemente pues los estudios aplican y mandan sus submissions y todo el trabajo que hay que hacer. Entonces hay mucho más competencia también, mucho más relevancia, pero creo que estamos de acuerdo que Chambers sigue siendo igual como el referente máximo en cuanto a directorios legales, ¿no? Además,
creería, si no me equivoco, que probablemente sea el que más productos ofrece a los clientes. Tiene muy, muy bien estructurado y cada vez sumando más productos en su cartera. Entonces, hablemos un poco de esos productos, ¿no? Que estábamos un poco hablando al inicio. Vamos a empezar con lo que son los profiles, ¿no? Que tenemos Profile LATAM y Profile Global. No sé por ahí quién quiera comenzar. No me regañen porque yo soy súper radical en mis opiniones. Porque vale la pena pagar los dos. Sabemos que hay firmas que pagan los dos. Algunos se van solo por uno, algunos por el otro. Entonces, ¿qué pensamos? Bueno. Sí, es un tema como que está en una zona un poquito gris, tal vez, porque además no todas las firmas son iguales, no todas están en el mismo momento, digamos, ¿no? Y no todas tienen las mismas necesidades. Entonces eso también hay que tenerlo bien en claro o analizarlo muy bien para tomar una decisión frente a eso, ¿no? Entonces, hay firmas que definitivamente, pues, no les va a afectar, digamos, tener los dos perfiles. Pero a muchas otras, la verdad es que personalmente no veo la necesidad, digamos, de tener un profile LATAM y uno global, porque el alcance es prácticamente el mismo y el contenido también. Entonces, ¿por qué duplicar, digamos, un costo si prácticamente te está ofreciendo lo mismo, ¿no? Además, no sé tú cómo lo ves, Ale. Un costo que no es bajo. Que Ojo, no ya es sabemos. bajo. Yo soy súper radical y para mí son muy contados los casos en donde tener el perfil global, por ejemplo, para el caso de una firma latinoamericana, haga muchísimo sentido. Es decir, yo normalmente, si tuviese el presupuesto y quisiera de pronto invertir en Chambers, porque como decíamos ahorita el modelo de negocio es un data driven y es cómo puedo vender data para que tomes decisiones de forma estratégica, que me parece un lujo, pensaría en comprar otro producto antes de comprar el perfil global. Yo me quedaría con mi perfil LATAM y si tengo ese presupuesto para alocarlo en Chambers en algún otro producto, seguramente lo haría en alguno de los otros que vamos a ver. Sí, de acuerdo. Otro producto que tiene Chambers son las placas, estos trofeos, ¿no? Estos trofeos que realmente, pues, siendo sinceros, sabemos que no es que le va a sumar algún tipo de valor estratégico a ninguna firma. Es meramente decorativo, lindo, seguramente, sobre todo si sus oficinas, pues, tienen el espacio en donde tienen ahí distintos reconocimientos. Entonces, y si reciben mucho a clientes, exacto, ¿no? Claro. Es como una vitrina de ciertos reconocimientos. Ojo, divino y todo y súper bonito ponerlo en la oficina y de acuerdo que son súper bonitas, pero pues no pongas tu placa banda 5. Claro. O sea, o tu placa gracias por participar, estuviste shortlisted a algo que de pronto no te ganaste. O sea, sí. Hay Cierto, que ser bien estratégicos porque obviamente, pues si ya vamos a hacer la inversión en una placa es porque te ganaste el Offer of the Year. O una banda 1. La cota. Exacto. Claro. O como persona individual. Banda 1, Senior State, People, Eminent Practitioner. O sea, esas cosas en ese momento, chévere, porque de verdad que sí es un impacto visual importante y todo entra por los ojos y nosotras que hacemos marketing sabemos que si uno llega a una oficina que además es divina y que tiene las placas y que los premios son súper, pues uno dice... Chévere, me voy como cliente con la imagen de que esta firma es recontra top. Total, sin desmerecer, claro, los demás reconocimientos y las bandas, cada uno sabe el esfuerzo que le ha tomado llegar hasta ese ranking, pero creemos que realmente pues podrían no considerarlo. No es una inversión prioritaria. Exacto, exacto. En casos muy puntuales, ¿no? Y habría que evaluarse. Tenemos después, ya hablando más de estas herramientas de data, lo que es Insight. Yo amo ese reporte. Sí, yo también Amo, o sea, así como les decimos las cosas que en verdad sentimos que no vale la pena, hay cosas que valen mucho la pena y ese reporte vale mucho la pena. A mí me parece que ese reporte es oro molido. Ese reporte tiene muchos beneficios, pero antes de decidir si lo voy a comprar o no, lo primero que yo pensaría es, bueno, si es tu primero o segundo año participando en Chambers, de pronto no vale la pena que lo compres. Y de pronto a explicar un poquito en qué consiste el Insights Report, porque creo que el perfil mucha gente lo conoce, las placas son como bien intuitivas de entender, pero de pronto ese reporte de Insights no todo el mundo lo ha visto y no todo el mundo sabe en qué consiste. El reporte de Insights es un reporte de inteligencia en donde Chambers te da feedback frente a por qué te fue como te fue. Si te fue bien, te va a decir por qué te fue bien y si te fue mal, te va a decir por qué te fue mal.
y te va a evaluar, o sea, ellos ya te evalúan así, pero te lo va a transparentar cuál es el puntaje que obtuviste en cada uno de los criterios de evaluación que ellos tienen para rankear o no rankear y rankear en X banda o en Y banda a las diferentes firmas. Entonces, ellos tienen varias categorías. Entonces, por ejemplo, tienen la categoría de el puntaje de client feedback, el puntaje de sophistication of work, el puntaje de bench strength. Y te van a dar un puntaje entre el 1 y el 5, siendo 1 la nota más bajita y 5 la nota más alta. Te van a decir cómo te fue en cada una de esas áreas de evaluación. Entonces te va a decir eso y además de que te va a decir cuál es tu puntaje, que eso ya me parece súper bueno porque uno ya iba viendo como, ok, según Chambers, en qué estoy flojo. Me falta esto. Claro. Exacto, en qué estoy flojo y en qué estoy bien. Me va a decir además, y mira, además, frente a tu competencia directa, tu puntaje es en contraste con el competidor A y en contraste con el competidor B. Entonces ahí yo voy a decir como, o sea, la percepción de Chambers es que este competidor es más fuerte que yo en X cosa y en XY cosa. Entonces eso también es súper valioso porque me da esa visibilidad frente a la competencia. Te ayuda a planificarte para el siguiente año. Exacto. En qué puntos hay que reforzar. Reforzar la estrategia, ¿no? Para el submission del siguiente año y tal. Y a mí, personalmente, lo que más me gusta del reporte, además de lo que ustedes acaban de decir de me ayuda un montón, me da feedback para el proceso, es que además me da insights sobre qué opinan mis clientes de mí y qué opinan mis competidores de mí. Entonces te van a dar quotes de qué es lo que dijeron los clientes que tú metiste en tu lista de referidos y te van a dar quotes frente a qué fue lo que dijeron los market commentators, que para ellos los market commentators son en su mayoría los competidores. Uh-huh. Y eso a nosotros como firma y como áreas de mercadeo, normalmente lo que nos ayuda muchísimo es entender cuál es la percepción que tiene el mercado de mí en cuanto a calidad del servicio, en que estoy débil, qué socios de pronto no están teniendo una muy buena percepción con los clientes, o sea, que no están funcionando de pronto bien con clientes o en algunos proyectos. Entonces, eso también te los da este reporte. Entonces, ¿y qué tan conocido eres finalmente ante el mercado? Porque Chambers al final valora mucho eso, ¿no? Nosotros, de hecho, muchas veces decimos justamente a nuestros clientes que Chambers es un estudio de mercado. Entonces, poder tener esos quotes y esa visibilidad, porque yo he visto reportes también en algunas ocasiones del Insight Report y que tal cual los competidores dicen, o sea, no lo veo a fulanito de tal, no sé quién es, no sé qué hace, y eso también te da, o sea, una noción de, ok, tengo que hacerme más visible ante el mismo mercado, no solamente de cara al cliente, sino también que la competencia me conozca un poco y sepa lo que estoy haciendo, porque finalmente es una de las aristas que va también a evaluar Chambers, ¿no? En su momento. Así es. Totalmente. Entonces ahí yo creo que estamos todas en la misma página, que es un súper reporte, vale mucho la pena. No lo compres si es tu primer año aplicando a Chambers o tu segundo año aplicando a Chambers, porque nuevamente, pues, si tienen poca data para analizar sobre ti, el reporte no va a ser tan bueno. Entonces, si ya llevas 3 años tratando de entrar a un área o tratando de subir a una banda entre 3 y 4 años, ya en ese momento empieza a tener sentido comprar el reporte y tener de pronto un histórico más sólido de información para analizar. Si estás empezando, pues no vale la pena. Sí, o quizá en alguna firma que ya tienes áreas rankeadas, pero estás tratando de, como decías, incorporar algún área nueva que está costando un poco más de trabajo. Por ahí eso te va a dar herramientas para ver en qué reforzar, ¿no? Así que 100%. Sí, de todas maneras. Y en cuanto al producto de Business Intelligence. De hecho, Caro, ese producto es también bastante interesante y puede ser también muy útil justo para lo que comentabas ahorita, cuando una firma, por ejemplo, quiere desarrollar una nueva práctica que tal vez no tenga, o tal vez una firma internacional, por ejemplo, incorporar una oficina en otra jurisdicción. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser útil este producto de Chambers, el Business Intelligence? Porque lo que hace es darte como una radiografía general del mercado legal. ¿Y cómo es que hace eso? O sea, este reporte lo que hace es darte data comparativa, evolutiva, sobre, por ejemplo, un área de práctica, me invento corporate, en Paraguay, por decirte cualquier ejemplo, ¿no? Y lo que va a hacer es mostrarte cómo se ha movido las bandas, las firmas, todas las firmas que estén rankeadas a lo largo, no de 2 años, ¿no? Te da un histórico de 10 años. Entonces, tú con esa información puedes analizar qué firmas se han hecho más fuertes a lo largo del tiempo, cuáles han caído, qué individuos hubieron, qué es lo que pasó realmente y por qué
ciertas firmas están donde están, ¿no? Y eso te puede servir mucho para tomar decisiones de negocio, finalmente, como te digo. Entonces, ese es un reporte que también me parece bien interesante para tener esta radiografía general, ¿no? Y poder, pues, hacer movidas estratégicas, digamos, ¿no? Claro, es una herramienta que al final no solo sirve para las personas que están haciendo, pues, el mercadeo en la firma, sino para los socios. Exacto, para decision makers. Totalmente. Como que ves tu mercado, ves tu área y tu nicho en una radiografía. Así que sí, para ciertas decisiones estratégicas, no es algo que hay que comprar todos los años. Exactamente. Digamos que es como para la toma de decisiones muy estratégicas. Lo mismo, por ejemplo, con el Insights Report. Digamos que si tienes la posibilidad como firma de comprarlo todos los años, espectacular. Y si tienes ese presupuesto, espectacular. Pero digamos que con que compres este reporte cada 3 años, también te va a dar una información supremamente valiosa. De todas maneras. Y ahora hemos visto que hay una nueva herramienta, que es este Market Plus, un nuevo producto, que todavía estamos un poco indagando, ¿no? De qué porque trata. es nuevo, acaba de salir al mercado. Súper nuevo. De hecho, me atrevería a decir que en menos de pocos meses, claro, ¿no? Que ya está habilitado en la página de Chambers. Y que aparentemente va más ligado, pues, a un tema de industrias, ¿no? Parece que recopilan un poco data o respuestas de clientes frente a sus necesidades, para analizar un poco más ya mercado, industria específica. Entonces, o sea, un poco lo que hace, de lo que he podido ver, porque pues sí, es súper nuevo en el mercado, entonces todavía no hemos podido ver, digamos, el producto como tal, pero según lo que el mismo Chambers manifiesta, digamos, lo que hacen ellos es evaluar una serie de factores que puedan tener mayor o menos relevancia, digamos, para ciertas industrias, ¿no? Sí. Entonces, eso puede ser definitivamente súper valioso para las firmas también. Entonces, parece ser un producto interesante, pero bueno, no hemos podido todavía como explorarlo tanto. Habrá que esperar tal vez un par de años para ponerlo a práctica. No lo hemos visto, exacto. Recién sale en Latinoamérica. Y este Market Pulse para mí es uno de los ejemplos más tangibles de lo redondo que es el negocio de Chambers por muchas cosas, porque, a ver, y esto lo dicen ellos de forma transparente, en todas las llamadas comerciales que yo he tenido con clientes que entro como para ver qué productos nuevos hay y cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Con este nuevo producto y la incorporación, pues es súper claro comercialmente que ellos dicen, mira, todas estas firmas me mandan a mí referidos. Y yo hablo con todos estos referidos y yo de todas las entrevistas que tengo con estos referidos y de todas las encuestas que le hago a estos referidos, recibo un montón de información supremamente valiosa. Pues la voy a vender. Y nuevamente regresamos al punto en donde Chambers es data. Es y ahí data. están recopilando data, en este caso de clientes, de los referees, y de ahí van sacando información que puede ser relevante pues para los distintos estudios, ¿no? Exacto. Y todos estos productos que venimos hablando tienen a la final como el foco en data. Te voy a vender la data porque al final lo que yo tengo es información de tus clientes, de ti, de los casos, de un montón de cosas. Obvio, nunca violando la confidencialidad y en experiencia, de verdad que esto muy transparentemente. En experiencia nunca hemos tenido nosotros ninguna experiencia de que haya salido alguna información que sea que confidencial y que se filtró y que la vendieron. Nunca jamás ha pasado eso. Son súper rigurosos con eso. Son supremamente rigurosos con eso, pero obviamente la información que no es confidencial y la información que pueden, digamos que empaquetar para un servicio, pues lo están haciendo porque están diciendo, queremos ser una empresa que se dedica a la venta de datos y que es data driven y que te da a ti datos para que tú puedas tomar decisiones estratégicas, para que tú te puedas mercadear mejor, para que tú puedas tener más visibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tengan duda, digamos, de que seguramente va a seguir creciendo y va a seguir ofreciendo más productos aquí en LATAM, porque hay productos que de hecho ellos tienen que no están disponibles aquí en la región, que están más orientados como a temas de recursos humanos, es decir, información sobre los asociados, sobre estudiantes, ¿no? Sobre, o sea, talento. Y seguramente eso en algún momento pues es lo próximo que va a venir. Va a venir de todas maneras. Exactamente. Y que finalmente también va a ser, pues, para tomar decisiones estratégicas en las firmas, ¿no? Sí. Bueno, pasamos a otro producto que también seguro conocen mucho, que son el tema de las guías, estas contribuciones. Entonces, ya sabemos que estas guías pues las elaboran los expertos, son guías que no son breves, son extensas, porque justamente el contenido que tienen pues es muy rico. Sin embargo, sabemos también pues que
no son baratas, ¿no? Y que además por su extensión y por la calidad de contenido que deben tener, probablemente implica cierto tiempo para prepararlo. Entonces, vale la pena realmente dedicarle tiempo, que sabemos que es algo que en el rubro pues no sobra, y dinero para hacer una guía para Chambers. Yo personalmente creo que no. Estamos en la misma página. Totalmente. No, definitivamente no. Además, ojo, porque esta es una de las cosas que siempre le decimos a los clientes cuando nos están preguntando y vemos que quieren mucho comprar la guía porque sienten que si compran la guía es que les están haciendo un guiño a Chambers y que eso les va a ayudar a subir en su área de práctica. Y, a ver, no. Sí. Primero, no vas a subir en tu área de práctica por hacer la guía. Entonces, por ahí, descártalo. Así es, porque Chambers tiene muy claro esto de el pay to play, no va con ellos no trabajan, digamos, bajo esa línea, entonces, efectivamente, por ahí no va a sumar lo recomendamos. puntos. Exacto, o sea, no lo recomendamos, no les va a dar como un resultado inmediato, van a terminar gastando un montón de plata y eso no les va a garantizar absolutamente nada. Y dos, la verdad es que lo que hemos visto es que cuando se publican esas guías y cuando salen esas guías, la visibilidad que tienen es súper bajita. Total. Y a la final lo que uno quiere es que mucha gente la lea y mucha gente diga, esta firma la escribió o este abogado la escribió, por ende es un thought leader en este tema. Pero la realidad es que muy poca gente la ve, hay muy poquita difusión, por ende, pues a menos de que tú vayas a escribir la guía y tú vayas a hacerle un bombo increíble a la publicación de esa guía y tú lo vayas a sacar en newsletters, redes y trates tú de hacer ruido al respecto, va a estar muy low profile esa guía. Sí, entonces, de hecho creo que Chambers, hasta donde hemos podido ver, por ahí hace un post en LinkedIn y por ahí en su newsletter, pero siendo realistas, ¿quiénes leen realmente ese newsletter? ¿Realmente la gente entra a la web de Chambers a descargarse las guías? Creemos que no va tanto por ahí, probablemente no, porque no es el foco finalmente de Chambers. O sea, Chambers es un ranking, es un termómetro del mercado, pero uno no va a buscar ahí temas jurídicos como tal. Actualidad normativa. Exacto. Quiero aprender sobre las tendencias de tributario en Colombia. De pronto Chambers no va a ser mi fuente de consulta. Fuente, exacto. Claro. Entonces suena muy atractivo porque además muchas veces te ofrecen ser el contribuyente exclusivo de la jurisdicción. Sí, suena muy bien. No, suena súper bien y dices, ok, es Chambers, tiene un montón de prestigio, es la plataforma indicada, pero en realidad cuando haces este análisis te das cuenta que probablemente no y que va a ser no solamente el dinero, sino es un montón de tiempo, tal como decías, Caro, invertido en eso, que no tiene realmente pues ni pies ni cabeza porque no va a haber mayor retorno. Entonces, sí, yo creo que está bien decir que no a veces, no porque nos invitan. No es que, sin desmerecer nuevamente, nos pueden invitar, pero no es que, como decía MacLeod, la exclusividad, porque bueno, cuando digamos que no, pues irán a tocar la puerta de otro para cubrir ese espacio. Total. Entonces, al final, sí habrá que hacer un balance que tanto realmente conviene, ¿no? Si por ahí, no sé, pues tu firma sí consideras que está empezando, que podría ser, que lo necesitas, que realmente pensamos que no. A veces hay que volver a recomendar que no todo se tiene que adquirir, ¿no? Entonces, y por último, si realmente tiene tu firma pues muchas ganas y muchas personas que están dispuestas a escribir, porque esto veo que muchas firmas no lo aprovechan, o sea, ya si pagas el profile de Chambers, ese profile te da la posibilidad de escribir y publicarlo en la plataforma. Entonces, igual puedes simplemente aprovechar eso y, como decía Ale, o sea, con tu equipo de marketing, simplemente hacerle todo el autobombo del mundo y te ahorras el tener que pagar aparte una guía. Exacto, porque igual vas a estar en la plataforma con un artículo. Entonces, pues... Y con más libertad, quizá también, ¿no? De escribir lo que en ese momento... La extensión que quieras, porque además son larguísimos esos artículos, como decías, o sea, horas... Sí, de acuerdo. Creo que estamos de acuerdo en que tal vez ese producto no es de los que más vale la pena para invertir. Hay cosas más interesantes. Y para ir cerrando los productos, el patrocinio de eventos, ¿no? Esto también está hace mucho tiempo. Hay distintos eventos por ahí que piensan. Normalmente creo que está más promocionado el evento principal de la premiación de Chambers, la gala.
¿no? Te ofrecen auspicios por ahí, a menos de que, no sé, estés sí nominado, sientas que tienes una gran posibilidad de ganar, ¿no? Si tienes el dinero, digamos, disponible, puede ser una buena alternativa, ¿no? Porque igual es exposure, es básicamente presencia, más que eso no es. No es. Exacto. Entonces, otros eventos realmente valdría mucho la pena. Yo pensaría que quizá no. Podría enfocarse por otro lado, de repente en cuanto a eventos, hacer un evento propio, dependiendo de la coyuntura, ¿no? Sí, totalmente. Y analizar mucho además con qué otras firmas vas a estar como sponsor, si es que quieres dar ese paso, digamos. Porque pues muchas veces puede ser que tú seas una firma que está en un early stage, digamos, ¿no? Y estás haciendo un súper esfuerzo por patrocinar este evento y van a haber pues otras firmas gigantes al lado tuyo y pues tal vez no es la movida más estratégica. Entonces creo que nuevamente hay que recalcar mucho eso, que es súper importante analizar qué necesidades tiene tu firma, en qué momento estás como organización, digamos, y quiénes vas a tener al lado, ¿no? Si es un evento donde va a haber networking, que por lo general los de Chambers no te ofrecen eso. Si necesitas este exposure, que muchas veces igual es necesario, digamos, hacerlo, pero no simplemente pues dejarse deslumbrar por el hecho de que me están ofreciendo patrocinar un evento y tomar a ciegas la decisión, digamos. Y saber que lo que decía Caro, que cuando tú pagas normalmente un sponsorship para un evento, no vas a tener un retorno inmediato. Entonces, que después no se decepcionen ni tengan una expectativa súper desfasada, porque esto pasa con el de Chambers y con todos los eventos que sponsoreen. O sea, esto es exposure, esto es presencia de marca, esto es visibilidad, esto es estar en top of mind y eso es importante. La cosa es que eso se construye con el tiempo y a la final no es lo que te va a dar una venta inmediata. Es muy difícil que porque alguien vio tu logo en el backing del evento te llame y te contrate. O sea, es parte del exposure, pero no es una venta concreta. Así es. Exacto. Y el famoso brand awareness. Exactamente. Tampoco por participar pues, en uno particularmente, pues vamos a conseguir lo que normalmente se consigue pues, en un largo recorrido. Exacto. Entonces, bueno, cerrando ya el tema de los productos, también es interesante que es muy, muy, muy frecuente los costos, las preguntas de los costos, ¿no? ¿Cuánto cuesta cada uno de estos productos? Es algo que sabemos que no es público en la página de Chambers. Si tú ingresas a cualquiera de estos productos, no aparece, pero ni remotamente el precio de ninguna de las opciones. Entonces, tenemos ideas, sabemos más o menos de qué depende los costos. Ustedes tienen por ahí data del mercado. Tema picante. Demasiado, porque desde nuestra tribuna sentimos que no hay todavía un estándar de pricing desde Chambers. Sí, un criterio claro, ¿no? No hay como exacto. Sí. No sabemos cuál es el criterio claro para cobrar. Tenemos la experiencia que hemos visto firmas, una más pequeña que la otra, en donde pagan un perfil más caro, la más pequeña versus la firma grande. Vemos que a veces hay dos firmas competidoras que puede que sean incluso de la misma jurisdicción o incluso de la misma región y pagan precios diametralmente diferentes. Digamos que no hay como información formal de esto, pero de lo que conocemos, de lo que hemos hablado con clientes, con colegas, con otras personas de firma, con redes de expertos en marketing legal, lo que hemos identificado es que es muy variable el estándar y que no hay una estandarización frente a los precios, que sería muy chévere que se pudiera empezar a visibilizar trabajar y a transparentar. Claramente, como cualquier producto que busca digitalizarse, pues una de las características de vender datos, de digitalizarse es pues poner muy upfront cuál es ese precio, el costo de eso, y cuáles son los criterios para que te cueste tanto y no tanto. Entonces, pues me encantaría que pudiéramos dar una respuesta como más aterrizada, pero la realidad es que no la hay. Depende de además, muchas cosas que no sabemos ni siquiera. Pero también lo que yo he podido ver es que, Chambers juega un poco a ver, no quiero decir al regateo, pero sí, a la negociada. O sea, Chambers negocia contigo. Sí, y entre más vean ellos que te pueden ofrecer, no sé, 3 productos juntos, obviamente te van a bajar el precio más. Si solamente es un solo producto, pero por ahí
te lo están ofreciendo por 2 o más años, te van a bajar un poco el precio. Y si tú les dices, oye, no, está fuera de mi presupuesto, probablemente igual van a tratar de darte hacer una un oferta. esfuerzo, claro. Exacto. Entonces, eso también es importante, creo, porque muchas veces, porque los precios de Chambers, o sea, no son baratos para nada, pero pues tampoco hay que asustarse, digamos, al recibir las tarifas, porque sí hay un margen de negociación, ¿no? Sí, yo creo que ese es un mensaje súper clave. Uno, cuando recibe su factura, uno siempre tiene que mirar cuánto me cobraron el año pasado, cuánto es el incremento que me están haciendo este año y cuánto puedo negociar y no firmar de frente. O sea, esto no es, o sea, esos aumentos se hacen porque todos los años suma, eso sí es algo que de lo cual estamos seguros. Exacto. Sí. Sabemos por experiencia que se sube, pero el cuánto se te sube, negócialo. Siempre trata de contactar a tu account manager y de hacerle saber que, mira, me está subiendo el 30% versus el año pasado, me está subiendo el 40%. Hemos visto unas subidas impresionantes muchas veces porcentuales de un año a otro. Y todo eso es conversable y ellos te dan el espacio para que lo puedas negociar. Entonces, no se aferren a que tiene que ser así y ya. Y también sean muy juiciosos, ¿no? Hay que en este caso evaluar bien, analizar qué conviene, qué no conviene. Como les dije en su momento, no hay que decir sí a todo, tampoco cerrarnos, negociar, ¿no? Ya sabemos que Chambers no tiene ligado el tema de que tú pagues uno de sus productos con que estés rankeado. Entonces también hay que sacarnos eso de la cabeza, si es que todavía queda ese mito. Sí. No hay relación, entonces... Sí. Total. Podemos estar tranquilos con eso, ¿no? Sí sabemos que es difícil ingresar, o sea, no es fácil, ¿no? Y ahí vamos a hablar rápidamente, como ya para ir cerrando, de cuántos son los nuevos ingresos de firmas al año, si por ahí tenemos esa estadística o no. Sí, o sea, bueno, hemos analizado, digamos, la base de datos de firmas que están rankeadas en Chambers, y hay dos cosas que me parecen bien interesantes y bien potentes de saber, en realidad, ¿no? La primera, que como decías, Caro, no hay una relación directa, digamos, entre pagar el profile y estar rankeado. Y eso, ¿cómo se demuestra, no? ¿En qué se traduce? De todas las firmas que están rankeadas en la TAM, que son 750 prácticamente, 746 para ser exactas, aproximadamente el 60% paga profile, pero el otro 40% no. Entonces, esto te dice mucho, ¿no? Porque no es que necesariamente por tener un profile vas a estar en el ranking o porque no lo vas a salir. Claro, te van a castigar. O porque no lo pagues, entonces no te van a considerar. Exactamente. Es una excusa. Sí. Exactamente. Sí. No es que tengas que tener un profile para estar claro que no. rankeado. Puedes no tenerlo y de todas maneras igual figurar. Y lo otro que también es muy interesante justamente es este tema de cuántas firmas nuevas hay en general, ¿no? Y lo que hemos podido descubrir, digamos, es que anualmente entra un 10 a 15% de firmas cada año. Entonces, hay chance. Exacto, o sea, no es un porcentaje elevadísimo. Sabemos que Chambers es difícil y es su encanto, además. Claro, es su encanto, es por lo que es tan appealing a todas las firmas. Exactamente, es por lo que genera muchas frustraciones, pero también mucha satisfacción cuando finalmente logras estar ahí. Hay esperanza, digamos, ¿no? O sea, hay un chance, un 10% de oportunidad de poder entrar, ¿no? Entonces eso también creo que es importante tenerlo en cuenta para manejar expectativas también, porque muchas veces podemos querer aplicar y al siguiente año estar, y eso sabemos que muy probablemente no va a pasar, pero pues dándole, hay una posibilidad, sí, de que entren y que no necesariamente además tienen que pagar el profile para poder entrar, ¿no? También esto está bastante relacionado a qué tan bien entregas la información, ¿no? O sea, como decíamos, o sea, si no estás rankeado o te bajan de banda, no es porque no pagaste un profile, probablemente faltó meterle fuerza, no sé, al documento que se envía, al submission, o tus casos ya no son tan power, porque ya, o sea, definitivamente tenemos que hacer un buen submission, eso lo sabemos. Pero a la final esto es un espejo de cómo estás tú posicionado en el mercado. Entonces, a veces el que te saquen o no te incluyan o te bajen de banda tiene más que ver con que de pronto ya los casos no son los mismos de antes. No tienes los casos tan power de antes. O tienes una lista de referidos que no fue responsive y que no contestó.
y que no tuviste el feedback, exacto, no tuviste el feedback que necesitábamos. O que cuando llamaron a la competencia a decirle, oye, bueno, ¿tú conoces a esta firma? ¿Has trabajado con este abogado? No, ni idea, fíjate que nunca los hemos visto o que la verdad que nunca los habíamos oído. Entonces, a la final decir que es que yo no estoy rankeado o que es que me bajaron porque es que no le pagué a Chambers, porque es que dejé de pagar el perfil. Lamentablemente, por ahí no es. Por ahí no es. No es la razón. Sí. Esa no es la razón. Hay que ser muy honesto y muy autocrítico en estos procesos. Totalmente. Lo que sí es que, bueno, como dijimos, aparecer en un ranking de Chambers, pues totalmente sinónimo de excelencia, súper bien visto reputacionalmente, ayuda muchísimo a las firmas. Pero bueno, hay mucho por evaluar, hay mucho por seguir seguro analizando. Y no lo es todo. No lo es todo. No lo es todo. El marketing de las firmas no puede girar en torno a estar en Chambers. Además, 100%. También hay que saber, como en este mismo ejercicio de autocrítica, pues a qué rankings tengo chance de entrar y a qué rankings no tengo chance de entrar. Exacto. Si estoy empezando y si estoy consolidando una práctica, de pronto Chambers no va a ser el ranking por el cual debamos empezar. De pronto hay otros rankings que no son los rankings patito, como le dicen, no son esos rankings de dudosa reputación, sino que hay rankings que igual son rankings muy reputados, que tienen una metodología, que tienen un submission, unos referidos, unos editores, un proceso, que tienen mucho más espacio para nuevos jugadores, que tienen mucho más interés en conocer a otro tipo de firmas y que también son súper buenas oportunidades para posicionarse, y con el tiempo ya tal vez Chambers empieza a hacer más sentido, exacto, pero depende del estado y también depende del marketing que hagas en el día a día, porque nuevamente Chambers es el reflejo de tu posicionamiento en el mercado. Entonces, si tú no trabajas por ese posicionamiento en el día a día, pues cuando te mires al espejo de Chambers, pues no te vas a ver. Entonces, tiene que ser un reflejo de ese esfuerzo de visibilidad y posicionamiento que tu firma haga todos los días para que el mercado sepa quién eres y que cuando te mires al mercado te veas como realmente estás proyectándote. Entonces, no lo es todo, pero sí es un espejo importante. Bueno, entonces, nada, ese ha sido nuestro primer episodio. Con eso cerramos. Estamos muy contentas de estar con ustedes. Bueno, esperamos vernos en un segundo episodio de nuestro podcast con más tendencias sobre el sector legal, más recomendaciones sobre marketing legal, desarrollo de negocios, visibilidad para abogados en general. No se olviden de seguirnos, de contactarnos, de escribirnos para cualquier cosa que necesiten y pues estaremos súper felices de poder hablar con ustedes, de poder ayudarlos y poder compartir todo el conocimiento que tenemos y que hemos recopilado durante tantos años en el campo del marketing legal que cada una de nosotras viene recorriendo por tantos años. Muchísimas gracias a todos. Chao. Chao.